Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Como hemos dado cuenta en nuestra edición impresa del día de hoy, ya se ha publicado la relación de 31 medicamentos genéricos que las farmacias comerciales deben tener como stock. Esto en virtud del decreto 007-2019 que fue publicado hacia fines de octubre, que buscaba promover el acceso a los medicamentos genéricos de calidad. Surgen una serie de preguntas como: ¿es esta una medida efectiva como medida de salud pública? ¿La lista de medicamentos que se ha divulgado es una lista adecuada, que prioriza bien? Vamos a absolver algunas de estas dudas con el doctor Abel Salinas, quien es exministro de Salud. Doctor Salinas, ¿cómo está? Joaquín, un placer estar aquí y ciertamente yo comparto la preocupación. En líneas generales lo que se busca es que la ciudadanía en general tenga el acceso a un medicamento genérico de calidad y en forma oportuna. ¿Es esta la manera de hacerlo? Sin embargo, yo mucho me temo que esta medida, esta intervención sea absolutamente insuficiente como una intervención de salud pública. Porque primero recordemos que donde debemos primero asegurar que existan estos medicamentos genéricos de calidad es en los más de 8.000 establecimientos públicos que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales. Si uno quisiera, digamos, identificar qué porcentaje de los medicamentos se consume en farmacias comerciales versus el sistema de salud pública, más o menos, ¿cuáles son los...? Es gravitante. Más del 80% de los medicamentos genéricos se consumen en los hospitales, en los centros de salud. Y esta norma no toca a todo ese 80%. Esta norma no hace nada para mejorar ese aspecto. Lo que hace esta norma es sencillamente ahora establecer un listado de 31 medicamentos genéricos, que todavía falta ver cómo aseguramos la calidad de ellos, y que estén en un stock mínimo en las farmacias privadas y boticas privadas. Es decir, la idea es pretender que el paciente, el ciudadano, vaya al hospital, le hagan una receta de 3 o 4 medicamentos o insumos, le den 1 o 2 y el resto tenga que cruzar la calle para comprarlos en forma privada. Lo cual ya es un despropósito. Eso no es un verdadero acceso de medicamentos seguros para el ciudadano. ¿Y cuáles son las deficiencias en la provisión y acceso a medicamentos en los establecimientos públicos de salud? ¿Qué está fallando ahí? Ese es el meollo del asunto. Yo creo que hay dos aspectos ahí. Primero, que todavía no tenemos la capacidad suficiente para demostrar la calidad de los medicamentos genéricos. Vale decir, las capacidades de la propia Dirección General de Medicamentos e Insumos, de DIGEMIT, ha sido rebasada. De hecho, la DIGEMIT tiene un nivel de certificación nivel 3, cuando, por ejemplo, los países de la Alianza del Pacífico, a la cual pertenecemos, Chile, México, Colombia, son nivel 4. ¿Qué es este nivel de certificación? Ese, digamos, el nivel de credibilidad de la certificación que pueden dar de medicamentos. Vale decir, en un tratado de libre comercio estamos en desventaja, porque nuestros insumos, nuestros productos no podrían ser derivados, exportados a este mercado. O sea, lo que usted está diciendo es que hoy en día no se puede garantizar que la calidad de los medicamentos genéricos en Perú sea la óptima. Así es, tenemos muy pocos estudios de bioequivalencia o de intercambiabilidad, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es un estudio de bioequivalencia? Lo que ocurre es que el principio activo puede ser el mismo de dos medicamentos, pero es necesario demostrar que cuando ya ingresa al organismo se comporta de la misma manera. Y ahí es donde empiezan las dudas. Primero, la credibilidad que tiene el propio paciente, cuando él dice muchas veces: no, pero es que ese medicamento me cuesta menos, pero no me controla la presión, por ejemplo. No me sirve. Y el propio personal de salud, el profesional, también tiene las mismas dudas. Ellos dicen: prefiero dar otro tipo de medicamento de un laboratorio que yo conozca, así no sea de marca, porque me da mejores resultados. Que es un poco dejarlo a la deriva, cuando en realidad la autoridad sanitaria debería estar en la capacidad de garantizar la calidad. Por eso es que creo que las capacidades o las necesidades van por encima de lo que disponemos ahora. Y no es que la DIGEMIT trabaje mal, lo que ocurre es que es demasiado el trabajo
la necesidad de tecnología, recursos, y que por lo tanto nuestra propuesta es que se conforme a una autoridad sanitaria reguladora, supervisora, como una superintendencia si se quiere, de medicamentos, de insumos, de alimentos y de tecnología Pero el médica. modelo actual de la DGMIT es una dirección general al interior del sector salud. Así es, un órgano de línea que depende, es una dirección general, que depende del despacho de viceministerial de salud pública. Entonces, es cierto que tiene limitaciones grandes para actuar como ocurren en otros países. Los países que hemos mencionado, Chile, Colombia, a ver, los Estados Unidos, que es el caso que todo el mundo conoce, la FDA famosa, que es el organismo autónomo, pero con gran capacidad de recursos, etcétera, para poder identificar cuál medicamento sí o no puede funcionar. Ahora, hemos hablado del problema de la calidad de los genéricos, pero entiendo que en los centros de salud pública también hay un problema logístico, digamos, ¿no? De abastecimiento. Exacto. Ahí tenemos otro problema muy serio. La compra oportuna, ya no solamente de calidad, sino que este medicamento ingrese y esté disponible en el último establecimiento que se requiera para que beneficie al ciudadano. Entonces ahí tenemos otra vez serios problemas. Por ejemplo, si revisamos la ejecución presupuestal de medicamentos del año 2019, probablemente apenas hemos excedido el 50%. 50 y tantos por ciento. ¿Qué falla ahí? ¿Por qué solamente se puede gastar la mitad del presupuesto? Así es, un poquito más de la mitad. Y eso es porque tenemos deficiencias como operador logístico público. Si revisamos, por ejemplo, la gran compra corporativa de medicamentos, que es un proceso muy interesante que se inició hace muchos años, en donde tanto las sanidades policiales, la seguridad social, el Ministerio de Salud, los hospitales, todos iban indicando qué es lo que necesitaban, ponían, por cierto, su dinero, y el ministerio se encargaba de hacer una gran compra corporativa, inclusive se hacía por una subasta inversa, de manera que significaba no solamente ahorros, economías de escala, así es, de escala, pero que esta gran compra corporativa del 2018, estamos terminando 2019, y aún no finaliza. ¿Pero qué sucede? ¿Se caen los concursos? ¿Hay problemas no hay postores? Es que lo que pasa es que también es cierto que la industria farmacéutica, los grandes distribuidores son muy potentes, y nuestro órgano de compra es tan chiquito que es incapaz de poder sentarse a la mesa a negociar. En consecuencia, yo creo que es necesario, y esta norma, el decreto de urgencia, decía que se iba a reforzar un operador logístico. Y en líneas generales, lo que yo estimaba era que iba a haber un operador logístico mixto, porque habría que aprovechar el expertise también del privado, que sabe valorar lo que significa, por ejemplo, almacenar un medicamento más tiempo del que realmente debería estar, el que puede distribuirlo oportunamente y redistribuirlo para asegurar que llegue donde tiene que estar y por lo tanto al ciudadano. Ahora, quisiera preguntarle por las farmacias comerciales que en algún momento indicaron que una medida como esta, la de los asegurar un stock mínimo de genéricos, podría repercutir en mayores costos logísticos para ellos porque los obliga a tener un stock mínimo. ¿Usted considera que esto va a perjudicar económicamente a las cadenas? Desde luego que a las grandes cadenas no les va a pasar nada. Porque ya tienen esos genéricos. Porque ya los tienen, y además es tal su volumen de ventas que el impacto financiero de tener algún stock mínimo, así esté inmovilizado, no va a tener probablemente ningún impacto en su estado financiero. Mientras que esto sí va a ocurrir en las farmacias o boticas pequeñas, porque pudieran tener un stock inmovilizado que ya tiene un costo y que además pueden ser susceptibles a multas, hasta 2 UITs, hasta donde entiendo, que pueden significar la ganancia de esa botica del mes, y que por lo tanto si van a tener esa multa, van a verse perjudicados. Exacto, podrían hasta quebrar. Así es, de manera que inclusive aquí no hay una defensa del pequeño, sino se están dando condiciones para el que es más grande, que son las cadenas. Son
alrededor de 2.500 establecimientos de cadenas, pero son probablemente cerca de 15.000 establecimientos, son mucho más. farmacias o boticas pequeñitas. Y basta ver alrededor de los hospitales, Joaquín, es cuestión de pasear por ahí, y nos daremos cuenta que enfrente del hospital hay innumerables, no solamente consultorios, sino también boticas, farmacias pequeñitas, donde inclusive a veces nos hace falta, otra vez, las dificultades de capacidad de la DIGEMIT para identificar medicamentos adulterados, de contrabando, reetiquetados, inclusive de procedencia dudosa. Que ahí sí hay un peligro. Que ahí hay un problema de salud pública. Entonces, todavía no solucionamos eso. Hay lugares conocidos, por ejemplo en Lima, donde uno puede ir y comprar medicamentos. Calles, avenidas, Ajá. o, Sí, o huecos, receta. como le Ajá. llaman, ¿no? O sea, y se pueden comprar. Y eso sigue ocurriendo. Entonces, yo creo que mejorar la calidad a través de una autoridad sanitaria y mejorar nuestro De acuerdo. sistema de compras con un operador mixto. Brevemente, aprovechando su presencia, quisiera preguntarle por otro tema y tiene que ver con el Seguro Integral de Salud. Se ha publicado un decreto de urgencia el jueves 28, mediante el cual el gobierno autoriza la afiliación al SIS de todas las peruanos que no tengan un seguro. Se estima que unos 4 millones de peruanos estarían pendientes de ser afiliados al SIS. Y la gran pregunta que surge es, ¿va a ser esto posible en términos de sostenibilidad financiera del sistema? Claro, y el argumento de muchos es que es un derecho el acceso a la Garantizado salud. por la Constitución. Así es. Parece un tema que se podría discutir porque inclusive yo no conozco a la ministra de Salud personalmente, pero el sábado la escuchaba diciendo lo mismo, solamente que faltó agregar que es el derecho al acceso a la salud de calidad y con seguridad. Ese es un componente que no se está tomando en cuenta, que precisamente va con lo que Joaquín tú bien dices. ¿Estaremos en capacidad, estos servicios de salud, que no tienen medicamentos, que no tienen insumos, que no hay camas, que no tienen equipos suficientes, que no tienen recursos humanos, están listos para recibir 4 millones más de afiliados? Además, no nos olvidemos que la Ley Marco de Aseguramiento del 2009 lo que contemplaba eran 3 regímenes. Un primer régimen que era contributivo, para el que tiene un trabajo formal, como los que por lo tanto cotizaban al seguro social o a un seguro privado. Un régimen subsidiado en el otro extremo, para el que estaba por debajo de la línea de pobreza. Y un régimen intermedio que se llamaba semicontributivo, para el que no estaba por debajo de la línea de pobreza, que tenía capacidad financiera, fundamentalmente los informales, que podían pagar una parte de la cuota, de un copago, una parte de la prima para asegurarse las atenciones. El caso es que en este último régimen nunca hemos pasado de 20.000 afiliados, mientras que en el subsidiado tenemos 17 millones. Lo cual es insostenible. Insostenible. Y ahora, decir, bueno, es que ahora basta no tener seguro, ya no importa, Joaquín, tú puedes venir en tu camioneta 4x4 y si por ahí no tienes un seguro, ya lo tienes con el SIS. Lo cual significa que además se va a limitar los escasos recursos que ya hay para el que más lo necesita, porque no lo estamos... Se debe focalizar mejor. Se debería focalizar mejor. Y aparte me parece que como concepción estamos perdiendo algo. En verdad, la deuda que tenemos, y aquí yo sí me permito corregir a nuestras autoridades, la deuda que tenemos no es por no tener acceso a la salud, no solamente de calidad y seguridad, sino de tener el 70% de la población trabajadora informal. Y trabajar informalmente significa no tener una remuneración digna, no tener vacaciones, descansos, gratificaciones, ni por ejemplo seguros de salud, temas previsionales, no tener nada. Ese es el mayor maltrato que puede tener un ciudadano peruano y que es un derecho fundamental al trabajo formal. Entonces yo creo y propongo que más bien remiremos todo esto y hagamos un plan de formalización, así sea progresivo, lento, pero realista. A ver, suelto una cifra. ¿Qué pasaría si vamos formalizando el 5% de ese grupo cada año?
significarán miles de peruanos en los que estaremos haciendo justicia social y que por lo tanto sí tendrán un acceso a los servicios de salud que van a ser la seguridad social universal, que es diferente que tener un SIS. La seguridad social universal representa mucho más, no solamente en coberturas, al 100% de todo lo que me ocurra, y no solamente un SIS, que es un tema prestacional muy directo de algunas condiciones de salud, y el resto no están incluidas. Amén que ni siquiera lo que está contemplado como básico, que es el PEAS, puede ser soportado en estos momentos por los establecimientos públicos, desabastecidos, etcétera, lo que hemos comentado, y que no hemos hecho nada por eso. Entonces, a mí me parece que mucho más responsable sería hacer un plan para fortalecer los establecimientos en medicamentos, en insumos, equipamientos, recursos humanos, etcétera. Tenemos ejemplos múltiples en el Perú, hospitales que se abren y que luego aparecen los reportajes que no pueden funcionar porque les faltan equipos, porque los equipos de rayos no funcionan, porque no hay recursos humanos, lo que sea. Yo creo que miremos por ahí y también veamos el tema de la formalización para caminar a la seguridad social universal, que es el verdadero derecho que debemos tener para todos los peruanos. Queda claro que el reto es muy grande. Es muy grande, pero hay que plantearlo y no distraer a la población haciéndole creer, no, es que ahora ya tengo un seguro. Cuidado, el acceso a la salud, sí, pero con calidad y seguridad. Doctor Salinas, le agradezco mucho por su tiempo. Un placer, Joaquín. Muchas gracias. El doctor Abel Salinas, exministro de Salud, sobre las recientes medidas del Ejecutivo en materia de este sector. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.